Los atentados contra candidatos presidenciales marcan la historia de Colombia. Tú sabes, bueno, que recientemente, hace apenas una semana y unos días, el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido uribista Centro Democrático, fue herido de una bala, ¿no? Esto ocurrió exactamente, fue el sábado 7 de junio, durante un acto de campaña, ¿no?, en una zona de Bogotá. El político fue trasladado de urgencia a un hospital, se encuentra en situación de extrema gravedad, según los últimos partes, pero de todas maneras esto ha dado pie para que se haga de alguna manera, se revise o se regrese, ¿no?, a abordar este tema de los atentados presidenciales en Colombia, ¿no? Que esto puede ocurrir en cualquier parte y es lógico que existe ese riesgo, pero en Colombia hay que ligarlo a lo que ha sido, no digamos que una tradición, pero ha sido una constante, por muchas razones, que tiene que ver con la llamada violencia colombiana, que se diferencia mucho del resto de la violencia social que existe en todas partes del mundo, pero en Colombia tiene unas características históricas importantes. Pero fíjate que una relación muy ligera, pues. Recuerda que el primer caso reconocido fue en 1914, fue con el general Rafael Uribe Uribe, que fue prácticamente masacrado en el Congreso. Sí. Él, antes de morir, advirtió que eso era el comienzo de lo que iba a ser, digamos, una tendencia, ¿no?, negativa. Y luego ocurrieron casos ya muy conocidos, el caso de Jorge Eliezer Gaitán, que fue el 48. Pero a partir de 1980, ahí seguramente entra a jugar el tema del narcotráfico como un factor importante de la violencia. Bueno, se han producido, fíjate, los asesinatos o atentados, sobre todo los asesinatos de Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez, Álvaro Gómez Hurtado y ahora este atentado contra Uribe Turbay. Esto te revela pues que es un fenómeno que ya no solamente tiene que ver pues con la información en sí, sino que siempre llama la atención sobre el sustrato de la violencia colombiana. En este caso pues se señalan, y es lo más grave, ¿no? Las investigaciones detectan, por ejemplo, la presencia de jóvenes. Hay un joven de 14 años que ha confesado que él, bueno, accionó un revólver que le dieron. Sí. Bueno, pero revisando... Que es el caso de Uribe, el reciente. Claro, este de Uribe. Pero sí, es que resulta que revisando hay dos casos anteriores, el caso de Pizarro, ¿no?, y el caso de Jaramillo Osa, que los crímenes fueron cometidos también por niños de 14 años. Sí, señor. Que revela que existe no digamos una modalidad, ¿no?, pero tampoco un sistema, pero existen estos hechos que te revelan hasta dónde llega la gravedad de este fenómeno, que no puede ser visto de manera aislada. Claro. Porque es posible que un candidato presidencial en las circunstancias del mundo pueda ser asesinado o atentado, pero que ellos se correspondan con una tendencia histórica sostenida ya revela que el problema es de otra naturaleza, ¿no? Y hay que ver, Manuel, también, en lo que muchas veces hemos comentado hablando de Colombia, cómo allí el narcotráfico y su influencia en la política han tenido mucha responsabilidad en la violencia y la siguen teniendo. Acuérdate que antes había guerrilla de izquierda, pero de repente esa guerrilla derivó en narcoguerrilla. Claro. Entonces ya eso es otra cosa, ¿no? Ha habido violencia política contra la izquierda y también la dosis del conflicto bipartidista que ha habido en Colombia, ¿no?, entre liberales y conservadores. Pero lo grave de todo esto es la gran cantidad de candidatos. Mira, hay 10 o 12, un listado que circula por ahí de 10 o 12 candidatos que han sido asesinados en Colombia de 48, 50 Estamos para acá. hablando de los candidatos presidenciales. Presidenciales, claro. Si lo aplicamos a toda la escala de candidatos, imagínate. Por supuesto, candidatos a otras instancias que no son presidenciales. Y también, si agregamos los líderes sociales, los líderes políticos de regiones, no candidatos, líderes políticos simplemente, los agentes pastorales de la iglesia que también han sido asesinados en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica. Oye, es una cosa realmente que tú la ves y tú dices, esto es verdad, impresionante, espeluznante, ¿no? Bueno, eso es lo que se ha puesto de nuevo en el tapete ahora con el intento, pues el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que por cierto tuvo su padre, a su esposa, se la asesina, periodista, la mamá de Miguel Uribe,
y ahora vive esta situación con el hijo. Realmente, mira, hay que tener mucha fuerza de alma y mucha